Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del entretenimiento turco y que, francamente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, o mejor dicho, de por qué las redes sociales y los fans parecen quererlos fuera de aquí en ciertas circunstancias. Sé que el título puede sonar un poco fuerte, pero créanme, hay una historia fascinante detrás de todo esto, una mezcla de talento, fama, expectativas y sí, a veces, un poquito de sobreexposición. Prepárense para un viaje por las altas y bajas de dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, y descubran por qué su relación pública, y las decisiones de sus carreras, a veces generan tanta polémica. Y si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Bueno, para entender por qué surge esta expresión de fuera de aquí, tenemos que viajar un poquito en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Erkenci, o pájaro soñador, como lo conocemos en muchos países de habla hispana. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, explosiva. Verlos juntos era una delicia y las redes sociales, como era de esperar, se volcaron con ellos. Cada foto juntos, cada guiño, cada aparición pública se convertía en noticia. El público se enamoró perdidamente de la pareja que formaban Sanem y Can, y esa devoción trascendió la ficción. Los fans querían más. Querían que esa magia que veían en pantalla se replicara en la vida real. Y ahí es donde la cosa empieza a ponerse intensa. Se generaron expectativas enormes, tanto para Can como para Demet, de mantener viva esa imagen de pareja perfecta. Pero como todos sabemos, la vida real rara vez es tan idílica como una telenovela. Can y Demet son profesionales, cada uno con su camino, sus proyectos y su vida privada. Lo que sucedió fue que la presión mediática y de los fans se volvió inmensa. Cada uno de sus movimientos era escrutado. Y cuando empezaron a surgir rumores de una relación, las redes sociales explotaron. Para muchos era la confirmación de sus sueños, la pareja de Erkenci junta en la vida real. Y cuando eventualmente se confirmó su relación, hubo un pico de euforia, seguido, inevitablemente, por una caída cuando las cosas no resultaron ser tan perfectas como esperaban. El hecho es que a pesar de que ambos son actores increíblemente talentosos y carismáticos, la etiqueta de la pareja de Erkenci se les quedó pegada de una manera que para algunos se volvió agobiante. La gente esperaba que continuaran trabajando juntos, que mantuvieran una relación pública, que fueran eternamente la pareja que amaron en la serie. Y cuando la realidad demostró ser otra, cuando sus caminos profesionales empezaron a tomar rumbos distintos, y cuando la relación personal llegó a su fin, muchos fans se sintieron decepcionados. Aquí es donde entra el fuera de aquí. No es que la gente no los quiera individualmente. Al contrario, ambos tienen bases de fans muy sólidas y apasionadas. Can Yaman, con su carisma arrollador y su presencia física, se ha ganado un público fiel que sigue sus proyectos con fervor. Demet Özdemir, con su dulzura, su talento actoral y su estilo, también tiene una legión de seguidores que la apoyan incondicionalmente. Sin embargo, cuando se trata de la pareja Can Yaman y Demet Özdemir, algunos fans se aferran a la fantasía de Erkenci de una manera que puede llegar a ser un poco invasiva. Las redes sociales, como sabemos, son un arma de doble filo. Por un lado, permiten una cercanía sin precedentes entre los artistas y sus seguidores. Pero por otro pueden convertirse en un espacio donde las expectativas se desbordan y donde la línea entre la admiración y la obsesión se difumina peligrosamente. Cuando Can Yaman y Demet Özdemir anunciaron su separación, o cuando simplemente se les vio haciendo sus vidas por separado, las reacciones en redes fueron variadas. Hubo quienes entendieron, quienes respetaron y quienes, lamentablemente, sintieron que se les estaba quitando algo. Esa sensación de que nos han quitado nuestra pareja favorita, o esto no es lo que queríamos, se traduce, en el lenguaje de Internet, en comentarios y reacciones que sugieren que se vayan, que desaparezcan, que no vuelvan a mostrarse juntos, o incluso que dejen de hacer ciertas cosas. Es un reflejo de esa dificultad que tienen algunas personas para separar la ficción de la realidad, y para aceptar que los artistas son seres humanos con sus propias vidas y decisiones. Pensemos en esto. Can Yaman ha continuado con proyectos internacionales, incluyendo una participación en una serie italiana, lo que le ha abierto nuevas puertas y mercados. Demet Özdemir.
También ha seguido su carrera en Turquía, protagonizando nuevas producciones que han sido aclamadas. Ambos están creciendo, evolucionando como artistas. Pero para algunos fans, cualquier cosa que no sea verlos juntos en una pantalla, reviviendo la magia de Erkenci Kuş, es una decepción. Es como si, para un segmento de la audiencia, el final de su relación personal significara el fin de algo que ellos sentían que les pertenecía. Han invertido emocionalmente en esa pareja ficticia, han soñado con su futuro, y cuando la realidad no se alinea con esas fantasías, la reacción puede ser de frustración, e incluso de resentimiento. Y no se trata solo de su relación. A veces las decisiones profesionales de cada uno también generan este tipo de reacciones. Si uno de ellos acepta un proyecto que no es del agrado de los fans, o si se les ve saliendo con otras personas, o si simplemente no publican suficientes fotos juntos, puede desatarse una ola de comentarios negativos. La presión para mantener una imagen pública, para complacer a una base de fans a veces muy exigente, es algo que muchas estrellas tienen que lidiar, y Can y Demet no son la excepción. Lo interesante de todo esto es cómo las redes sociales amplifican estas emociones. Un comentario negativo, por pequeño que sea, puede tener un alcance enorme. Y cuando un gran número de personas comparte esa misma opinión, puede crear la impresión de que existe un consenso generalizado de rechazo, cuando en realidad es solo un sector vocal el que está expresando su descontento. Es importante recordar que detrás de las pantallas y los personajes hay personas reales. Can Yaman y Demet Özdemir son profesionales que se dedican a su arte. Han creado personajes que el público amó, y eso es un logro. Pero también tienen derecho a seguir sus propios caminos, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas fuera de los reflectores, o al menos, con un nivel de control sobre su narrativa pública. La expresión, fuera de aquí en este contexto, lejos de ser un deseo de que desaparezcan, creo que es más bien un grito de decepción de aquellos fans que se aferran a la fantasía de la pareja perfecta. Es la manifestación de una desconexión entre lo que los fans esperan y la realidad de las vidas y carreras de los artistas. Es la dificultad de aceptar que a veces las historias más bonitas que vemos en pantalla pertenecen al mundo de la ficción, y que lo que sucede detrás de cámaras es simplemente la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la fama tiene sus sacrificios, y que las expectativas de los fans, aunque nacen del cariño, a veces pueden ser abrumadoras. Segundo, que la línea entre la admiración y la posesión puede ser muy delgada, especialmente en la era digital. Y tercero, que es fundamental recordar que los artistas son seres humanos con sus propios derechos y decisiones. Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos talentos admirados. Sus carreras continúan y sin duda seguirán cautivando a audiencias con su trabajo individual. La magia de Erkenci Kuş quedará grabada en la memoria de muchos, pero es hora de dejar que la vida real siga su curso, sin presiones indebidas ni expectativas irreales. Ambos merecen seguir creciendo, explorando nuevas oportunidades y, sobre todo, viviendo sus vidas de la manera que consideren mejor para ellos. Y para aquellos que todavía sienten esa nostalgia por la pareja de Erkenci Kuş, les invito a recordar los momentos maravillosos que nos regalaron en la serie. Aceptemos que esa etapa ha concluido y abracemos el talento individual de Can Yaman y Demet Özdemir en sus futuros proyectos. Ellos nos han dado mucho y seguirán haciéndolo, cada uno a su manera. Y eso, amigos míos, es un poco de lo que está detrás de las idas y venidas, de las polémicas y de esa expresión que a veces resuena en las redes sociales cuando se habla de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Hemos explorado el fenómeno de Erkenci Kuş, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la intensa reacción de los fans y el significado detrás de la expresión, fuera de aquí en este contexto. Es fascinante cómo las redes sociales y la devoción de los fans pueden crear dinámicas tan complejas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí significa muchísimo para mí y para el canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez esa presión de los fans en sus propias vidas o en la de sus artistas favoritos? ¿Qué piensan sobre la relación entre la ficción y la realidad en el mundo del entretenimiento? Déjenme todos sus comentarios abajo, quiero leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha resultado informativo o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más
S personas descubran nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría interesarle este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.